Muy buen día, bienvenidos a todos a un nuevo seminario de Operando la Apertura de Wall Street. Antes, y ya como es costumbre de empezar el seminario, por favor, me pueden comunicar por ahí por el chat si se escucha bien, si se ve bien. Todo ok, perfecto. Bueno, bienvenidos José, Juan Carlos, Alejandro, Kamal, Lía, Pedro, Ángel, Juan Carlos también, bienvenido a todos. Vamos a partir, bueno, hay hartas novedades en el mercado, ¿ya? Hay cosas bien interesantes y bien importantes, pero antes de eso vamos a ver las noticias. Vamos a ver las noticias económicas y qué es lo que está pasando en general, una visión general del mercado. Ah, perfecto, sí. Vayan comentándome los instrumentos, por favor, que les gustaría que tocáramos, ¿ya? Dale, vamos a ver el Standard & Poor's, el Nasdaq también me están pidiendo. El dólar index. Acaba de abrir Wall Street. Euro dólar, perfecto. Ya, un adelanto, inmediatamente. Las bolsas hoy día las tenemos alcistas, el dólar lo tenemos bajista, el oro lo tenemos alcista y el petróleo también está alcista. Vamos a ver el por qué. ¿Ya? Noticias importantes de la semana. Sí, perfecto. Acá tengo una pregunta. ¿Por qué los mercados representan alzas alrededor de las 8:30 de la mañana? Bueno, lo que pasa es que salió y no es que sea filtrado, sino que publicó la Reserva Federal el discurso que va a dar Powell hoy día a las 4 de la tarde hora española, que más o menos serían las 10 de la tarde hora, 10 de la mañana hora Chile. Va a estar compareciendo ahí Powell, el presidente de la Reserva Federal, frente al Congreso de Estados Unidos. Y mañana va a ser frente al Senado, ¿ya? Ese discurso la Reserva Federal lo hizo público y eso es lo que vamos a estar comentando. Por lo mismo las bolsas están alcistas, el dólar bajista, el oro alcista y el petróleo alcista. Noticias importantes, vamos a filtrar acá solamente las noticias de hoy. Salió el PIB de Reino Unido, que salió igual a lo esperado, 0,3%. La producción manufacturera, seguimos, como lo hemos venido hablando en los seminarios los días anteriores, seguimos viendo la industria manufacturera con ciertos retrocesos, ciertas debilidades. Se esperaba un 2,2% y salió un 1,4%. A pesar de que es un mal dato con respecto a lo esperado, fue mejor dato con respecto al mes anterior, que anotó una variación negativa, ¿ya? Pero sigue siendo un mal dato. Recuerden que acá el mercado se mueve netamente por lo que espera los analistas, por lo que espera los participantes del mercado. Por eso se mueve en base a las expectativas. Por ende, si se esperaba un 2,2% de crecimiento en la producción manufacturera y salió un 1,4%, es un mal dato. Ya probablemente estemos viendo una libra contra el dólar que debe estar más o menos plana. ¿Por qué? Porque se está debilitando la libra, porque salió un mal dato, y además se está debilitando el dólar por lo que dijo Powell, que lo vamos a estar revisando en un rato. ¿Ya? Bueno, acá en media hora más empieza la comparecencia de Powell, presidente de la Reserva Federal, como lo que les comentaba, frente al Congreso de Estados Unidos. El otro dato importante va a ser la decisión de tasas de interés en Canadá también a las 10 de la mañana, donde se espera que mantengan la tasa, que no representen cambio, que la mantengan en un 1,75%, pero lo importante va a ser la rueda de prensa, que esto va a ser un poco después, unos 15 minutos después de la decisión de tasas. Se espera que acá el presidente del Banco Central de Canadá hable con respecto a las perspectivas económicas de Canadá, que al parecer están siendo bastante sólidas a diferencia de Australia o a diferencia de Estados Unidos o a diferencia de Europa en general. Aproximadamente en una hora más, a las 10:30, vamos a tener inventarios de petróleo, ¿ya? Y se espera que haya una disminución importante en la oferta. Si es que esto es así y tenemos un dato menor con respecto a esto, vamos a ver un precio mucho más alcista de lo actual. Y a las 2 actas de la reunión del FOMC, ya son las actas de la reunión, es como la minuta de la reunión de política monetaria del mes de junio. Ya esto es importante porque finalmente la decisión ya fue tomada, no bajaron las tasas, pero acá podríamos ver atisbos de lo que pueden pensar
para las próximas reuniones, específicamente para el 31 de julio de este mes. Esas son las noticias más importantes del día. ¿Qué está pasando? Si ustedes se dan cuenta, tenemos una vela muy alcista en gráficos diarios, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Habló el presidente, no ha hablado todavía, sino que entregaron el discurso ya del presidente de la Reserva Federal y él comenta y afirma que las incertidumbres que se están presentando en el mercado han tenido un fuerte peso en las predicciones de crecimiento de la economía del país. Entre estas incertidumbres destacan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las tensiones geopolíticas también entre Estados Unidos e Irán, el crecimiento global, que se ve una desaceleración, principalmente por los productos o por los datos de producto manufacturero, y también la baja inflación, ¿ya? Powell menciona que el mercado laboral sigue teniendo buenas condiciones. Ya después del dato del día viernes, que salió un dato de empleo no agrícola el viernes pasado muy potente en Estados Unidos, comenta que el mercado sigue teniendo buenas condiciones, pero, y esto es lo importante, comenta que la baja inflación podría ser más persistente de lo esperado. Recuerden que uno de del principal mandato de la Reserva Federal es mantener la inflación en un rango de 2% aproximadamente. En este momento está en torno al 1,5, 1,6%, es decir, está por debajo de lo que debiese estar, del rango objetivo. Y por lo mismo comenta que van a actuar de manera adecuada para sostener el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Por ende, ¿qué es lo que está asumiendo el mercado ahora y por qué subieron las bolsas? Porque el mercado está asumiendo que en la reunión del 31 de julio, Powell y la Reserva Federal bajen la tasa de interés. Entonces, luego de estos datos, inmediatamente empezó a subir la bolsa y lo más probable es que, ya lo tenemos en 3.000 puntos, lo más probable es que vaya a buscar los máximos anteriores, los 3.003, incluso los niveles que estuvimos hablando ya hace un par de semanas atrás. No sé si se acuerdan que hicimos ya teníamos esta tendencia la teníamos alcista, pero como teníamos máximos históricos no sabíamos hasta dónde podía llegar. Por ende ahí hablamos que podríamos usar la expansión de Fibonacci del mínimo al máximo de la primera tendencia y llevarla hasta el retroceso. Y eso nos daba zonas de alza hasta los 3.060 puntos más o menos, y luego teníamos 3.150 aproximadamente. Entonces seguimos manteniendo esas perspectivas, ¿ya? De continuar el escenario económico actual, de tasas de inflación bajas de manera persistente, de tensiones geopolíticas, de tensiones comerciales globales. Ya sabemos que esos son los nichos que está mirando la Reserva Federal para tomar decisiones, ¿ya? Y lo más probable es que sigan con una política monetaria más acomodaticia, más expansiva, más de bajar tasas. Y cuando Estados Unidos o las economías en general bajan la tasa, ¿qué es lo que pasa? Se fortalece el oro, sube la renta variable, baja la divisa del país que está bajando la tasa y a su vez las principales commodities como el petróleo, como el cobre, empiezan a tener mejores perspectivas. ¿Por qué? Porque al bajar las tasas, yo incentivo la economía, incentivo el gasto, incentivo el consumo, incentivo la inversión. Y de esta forma se incentiva la productividad y el crecimiento económico. Y cuando esto pasa, obviamente mejoran las perspectivas de demanda de los principales instrumentos. Voy a tener más proyectos, voy a tener más trabajo, voy a demandar más cobre, voy a demandar más petróleo, voy a necesitar más transporte, por ende necesito petróleo. Y esto es lo que está pasando actualmente y es por eso también que vemos bolsas subiendo, vemos petróleo subiendo, vemos el oro subiendo y vemos el dólar cayendo, si se dan cuenta acá. ¿Ya? Vamos a repasarlo ahora entonces uno a uno. Era importante entender el macroeconómico, lo que está pasando. Gráficos de corto plazo. Una hora. Tenemos techo acá claro en el Standard & Poor's, los 3.000.3. Acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos una especie de hombro, cabeza, hombro incluso. Un hombro, cabeza, hombro invertido. Esto puede ser muy importante. Acá tenemos el primer hombro. Tenemos el segundo hombro. Y tenemos una cabeza. El hombro, cabeza, hombro es una figura de cambio de tendencia. Acá teníamos una tendencia bajista. ¿Qué es lo que pasa?
nosotros tiramos el neckline, que debiese ser este, y está rompiendo el neckline. Ahora, ¿qué tengo? ¿Y cómo proyecto? Tomo la amplitud del hombro, toda esta amplitud, y la proyecto desde el punto de ruptura, que es más o menos este. Ahí me da mi primer objetivo. Y mi segundo objetivo es la amplitud de la cabeza. Ese es mi segundo objetivo y también la proyecto desde el punto de ruptura. Por ende, tenemos dos proyecciones de corto plazo, acuérdense. Primero la tenemos en los 3020 aproximadamente y luego lo tenemos en 3025. Esa es la proyección. Mantenemos una tendencia alcista. Voy a eliminar esto, ya sabemos cómo llegamos a estos niveles. Si agrego RSI, miren lo que está haciendo el RSI. Acá tengo una zona de techo. Acá tengo techo, techo, techo. Y ahora el RSI está superando esta directriz bajista. La está superando, ya nos está adelantando que el precio va a subir. Entonces, tenemos que estar atentos a este techo. 3004 más menos. Superando estos niveles, lo que el Standard & Poor's haría es presentar un nuevo máximo creciente. Acá tenemos un mínimo creciente. Este es más grande que este. Este es más grande que este, por ejemplo. Este es más grande que este. Por ende, ya estaríamos viendo posibilidades de subida hasta esta zona. Este es el rango objetivo. Entonces, tomar posiciones de compra por sobre los 3004 sería buena opción de corto plazo. Ojo, estamos comprando, para que entienda, estamos comprando un máximo histórico, estamos comprando en 3004. Que es importante y fundamental en este trade es poner stop loss. Si yo no pongo stop loss, estoy incurriendo en un error gravísimo, porque estoy comprando en máximos históricos. Ya recuerden eso. Entonces siempre un stop loss, quizás por debajo de esta zona. Por debajo de acá, porque por lo general lo que hacen los instrumentos es rompen el neckline, hacen un pullback, podría llegar a esta zona nuevamente y acá seguir hacia arriba. Entonces poner un stop loss en los 2990, 2995 podría ser una muy buena opción. Yo les diría más que 2995, 2990. Dejarlo ahí sería una muy buena opción de compra. Ya eso está pasando entonces con el Standard & Poor's. Vamos a ver también el dólar peso, me están pidiendo, el petróleo, bueno, el cobre le vamos a echar una repasada después hablando del dólar peso. Ya. Entonces, estamos alcistas en el Standard & Poor's. Vamos con el US 100, que también me lo estaban pidiendo. Se comportan de forma muy similar, ¿ya? Acá tenemos un techo en los 8033 puntos, ¿ya? Yo puedo lanzar acá y hacer algo similar a lo que hicimos con la expansión de Fibonacci. Del mínimo al máximo de la primera tendencia y luego voy al retroceso. Hola, saludos Vicente. José me pide el dólar canadiense, también lo vamos a ver, USDK. Ese va a estar bueno porque ya hay decisión de tasa. ¿Dónde nos da? Nos da alzas hasta los 8.250, primer objetivo, y segundo objetivo hasta incluso los 9.024. Ojo, lo estamos viendo en gráficos semanales, esto ya es muy largo plazo, ya lo estamos viendo, no sé, como para quizás hasta de aquí a fin de año. Pueden pasar muchas cosas en cuanto a noticias, ya en cuanto a análisis fundamental. Así que lo vamos a ver un poco más de corto plazo. En gráficos diarios tenemos algo muy similar a lo que está pasando con el Standard & Poor's. Tenemos una zona claramente de tendencia alcista, con objetivos claros en 8.033 y los 7.980. Este es un nivel clave, ya porque este vendría siendo, bueno, este es el máximo, ya está superando los máximos históricos. Ya probablemente vaya a buscar los 8.000 puntos y los 8.033, ya. Acuérdense que el US 100, que es el Nasdaq, son las empresas tecnológicas de Estados Unidos, las 100 de mayor capitalización bursátil.
Ya el día de ayer varios bancos de inversión mejoraron las perspectivas de Apple, ya subiendo su precio objetivo de neutral a sobreponderar hasta los $217, ¿ya? Y Facebook está llegando a los $200 y hay muchos rumores de que vaya a superar los máximos históricos que están en 220. Personalmente no me metería con esas acciones porque están bien altas y no tienen tanta volatilidad. Me metería más con los índices. Por ende, me metería más con el Standard Poor's, me metería más con el US 100, ¿ya? Porque están más diversificados. No corro tantos riesgos. Así que también alcista con el US 100 y mirándolo un poquito más de corto plazo, donde se podrían abrir posiciones de compra, ya superó el máximo histórico. Por ende, yo podría en este caso tomar posiciones de compra en la zona de los 2820, esperar un retroceso. Porque acá ya estoy entrando tarde. A diferencia del Standard Poor's, que todavía no supera el máximo histórico, este ya lo superó, entonces ya estoy entrando tarde acá, pero no en el US500. Acá en el US500 todavía no lo supera y superando acá me meto, porque ahí entrarían seguramente muchas órdenes de compra, ¿ya? Pero en ambos estamos alcistas, sobre todo de mantenerse las perspectivas económicas. Ahora, ojo, está pasando algo bien interesante en el mercado, que a veces pasa, y es que los buenos datos son malos para la bolsa y los malos datos son buenos para la bolsa. Para que tengan ojo con eso cuando vean datos económicos. ¿Por qué? Porque como lo que el mercado está esperando es que la Reserva Federal baje las tasas, la Reserva Federal va a bajar las tasas siempre y cuando haya malos datos económicos. Si hay datos que son positivos, le resta presión a la Reserva Federal para bajar tasas. Y es por eso que el día viernes, después de un dato muy sólido de empleo, las bolsas empezaron a bajar porque veían menos probable una baja de tasas, pero eso quedó en el olvido y empezó a subir la bolsa el día de hoy después del discurso que, que publicó la Reserva Federal, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración. El dólar index, ¿qué está pasando con el dólar index? El dólar index se está debilitando, no fue capaz, ayer teníamos marcado un techo acá, el máximo anterior. ¿Se acuerdan que teníamos una proyección en los 97.700? Bueno, al parecer esa proyección ha quedado por el momento invalidada debido a los datos fundamentales que están presentando la economía en este momento. Llegó al techo anterior y no fue capaz de superarlo. Es decir, no tenemos una consecución ya de un máximo superior al anterior. ¿Se acuerdan que ayer hablamos que acá había un máximo? Este máximo era menor que este, y este máximo era menor que este, y este mínimo era menor que ese, y este mínimo era menor que ese. Bueno, estábamos en una clara tendencia bajista y que se iba a si se superaba esta zona, podríamos empezar a ver una tendencia alcista. Bueno, eso no ocurrió. Ya luego las declaraciones de Powell de hoy y probablemente no ocurran y veamos retrocesos en el dólar hacia esta zona. 96.400 como primeros objetivos, eso es lo más probable. ¿Ya? Así que si queremos vender dólares, vender, no sé, dólar index o vender dólar peso o comprar libra dólar o vender dólar canadiense, lo podemos hacer en el sentido de que pensemos que el dólar se está debilitando, por ende, yo tengo mayores probabilidades de ganar cuando vendo las divisas en las que el dólar es el primer par. Dólar canadiense, dólar peso mexicano, y compro las divisas donde el dólar es el segundo par. Euro dólar, libra dólar, etcétera. Australiano dólar, ¿ya? Acuérdense que esto veanlo como una división nomás. Tenemos el dólar contra el peso, el dólar es el numerador y el peso es el denominador, para que se le haga un poquito más fácil de entender. Sí, Natalia, vamos a ver el petróleo también. No hay ningún problema, ¿ya? Así que mayores probabilidades de que la Reserva Federal baje las tasas, por ende, dólar cayendo inmediatamente. Y como el dólar está cayendo, ¿qué está pasando con el dólar peso? Lo más probable es que también esté cayendo, vamos a ver. Sí, está cayendo. Exactamente, ¿ven? Está cayendo. De hecho, abrió con un gap. El precio de cierre fue el de ayer fue de 6.88 y hoy día abrió en 6.85 y cayendo y bajando. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está cayendo el dólar peso? Dos cosas. Uno, el dólar index, dólar internacional, se está debilitando. Y dos, el cobre está subiendo nuevamente. Miren, el día de ayer el cobre estaba perdiendo esta zona de pisos y teníamos una proyección bajista hasta esta zona.
debido a la amplitud del rectángulo del canal. ¿Qué pasó hoy día? Después de las palabras de Trump, incluso antes de eso, o sea, después de las palabras de Powell, incluso antes de eso, Trump dio marcha atrás a una serie de aranceles que le tenía impuesto a China. Y eso es muy positivo para la negociación comercial. Es por eso que yo les digo que es tan importante el fundamento, la noticia, porque el análisis técnico nos puede decir una cosa, pero si hay un cambio de escenario y Trump se le ocurre otra cosa y Powell dice otra cosa y los principales líderes mundiales a nivel económico se les ocurre otra cosa, el precio va a variar inmediatamente. Por eso hay que estar tan pendientes de esto. ¿Qué está haciendo ahora el cobre? El cobre está volviendo a entrar al canal. Y eso es muy positivo. Ya seguimos teniendo el techo en esta zona. ¿Ven que llegó a esa zona? Que es más o menos los 58.97. Eso es, para que ustedes se hagan una idea, los 2,67 dólares por libra. Si es que llegase a superar esta zona, podríamos ver incluso subidas hasta estos niveles, hasta los 6.000 dólares por tonelada. 6.000 dólares por tonelada son 2,72 dólares la libra. Ya, así que las proyecciones actuales son alcistas para las materias primas. Tenemos dólar bajando, cobre subiendo y también tenemos petróleo subiendo. Recuerden que hay una correlación negativa, ¿ya?, entre el dólar y las materias primas. Si el dólar se debilita, las materias primas suben. Si el dólar se fortalece, las materias primas bajan, ¿ya? Así que, de mantenerse este escenario, debiesen seguir subiendo las materias primas, debiese seguir cayendo el dólar y debiese seguir subiendo la bolsa. ¿Y el por qué? Es bien simple. Si yo bajo tasas para incentivar la economía, lo que hablábamos en un comienzo, mejoró las perspectivas absolutamente, ¿ya? Y eso es positivo para la mayoría de la economía, para las bolsas, para las empresas y para las materias primas, ¿ya? Así que tenemos que estar muy atentos también a las conversaciones entre Trump y Xi Jinping. En 8 minutos más Powell empieza a hablar, así que estemos atentos también a eso. Ojo, no va a decir nada distinto. Si ustedes se van a Investing y ponen noticias, y ponen noticias, la Fed hace público el discurso de Powell, bolsas al alza, lo tienen incluso en español. Ya, este es el discurso que va a dar Powell, por eso está subiendo la bolsa. Lo importante de esto es que al final termina con gracias, estaré encantado de responder a sus preguntas. Esto es lo más importante, que acá le van a empezar a consultar ciertas cosas y por eso es tan importante no solamente saber el discurso, sino que también estar atento ahí a lo que dice y a lo que menciona. Ya nosotros entendemos que ustedes tienen sus trabajos, etcétera, por eso tienen a sus asesores, así que les pegan una llamada a sus asesores que van a estar informados y les van a ir comentando. Ya, incluso acá hay para verlo en vivo. Ya, eso con respecto al cobre. Por ende, tenemos un dólar bajista. ¿Qué es lo peligroso de esto? Que acá había salido de este canal y ahora está volviendo a entrar a un canal bajista. Por ende, tenemos posibilidades de caída a los 6.81 y si es que sigue cayendo por debajo de eso, a esta zona de los 6.75 nuevamente, que son los mínimos anteriores. Ojo con el dólar, ya estamos bien bajistas en ese sentido, por lo menos durante esta semana. Vamos a ver entonces, sigamos con las divisas, el euro dólar. Voy a eliminar esto, voy a eliminar esto y voy a eliminar esto. Ayer, en el euro dólar, habíamos marcado una zona de piso importante. Ya, Alexis me pide el dólar mexicano, también lo vamos a ver. El DAX también, sí, es importante. Ya. Uy, ya quedan 5 minutos, se me pasó muy rápido. Bueno, vamos a ver. Habíamos marcado en el euro dólar una zona de piso súper importante. Piso acá, piso acá, piso acá. Que de romper este piso podríamos ver
una caída adicional a los 1.11600, incluso de mantenerse el escenario que había ayer en el mercado, 1.11100 aproximadamente. Bueno, también hubo un cambio de escenario absoluto luego del discurso de hoy día de la Reserva Federal, ¿ya? Por ende, tenemos un dólar absolutamente debilitado y tenemos un euro dólar que aguantó muy bien este piso. Lo aguantó, pero perfecto. Por ende, las proyecciones del euro dólar en el corto plazo son alcistas hacia los 1.13 incluso, ¿ya? Nos mantenemos alcistas con el euro dólar. Porque el dólar se está debilitando mucho y le queda espacio todavía al dólar para seguir debilitándose hasta esta zona de los 96.400, que era lo que estábamos hablando. El dólar contra el canadiense, acá lo tenemos. Dólar contra el canadiense. Tenemos acá en 4 horas una caída. Tenemos una zona de piso. Que está acá bien clara en el dólar canadiense. Y tenemos un techo en esta zona. Es decir, está lateralizando. Y lo más probable es que vaya a buscar los 1.30500 en el corto plazo. Tenemos techo, techo, techo. Tenemos piso, piso y piso, ¿ya? Así que lo más probable es que estemos bien bajistas. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado, el dólar, acá tenemos el dólar contra el canadiense. El dólar se está debilitando y el canadiense se está fortaleciendo. ¿Por qué se está fortaleciendo el canadiense? Porque es el principal productor de petróleo y el petróleo está subiendo. El petróleo, el WTI está superando o tratando por lo menos de superar los máximos anteriores que están en la zona de 60 dólares el barril. ¿Ya? Entonces, mientras más se fortalezca el petróleo, más va a caer el dólar canadiense. Es por eso que estamos tan bajistas, hacia los 1.30500 aproximadamente. ¿Ya? Alexander tenía una pregunta acá con respecto al dólar index que me dice que en 4 horas lo ve rebotando. Puede ser perfectamente, absolutamente. De hecho acá podría ser el piso en los 96.647, un rebote hasta esta zona de los 96.900 nuevamente para probablemente seguir cayendo. ¿Ya? Recuerden que los instrumentos no bajan así. No bajan así, no. Acá bajan, después suben, después siguen bajando. Ya son tendencias, ¿ya? En el largo plazo tú vas a ver algo así. En gráficos de un día. Pero en 4 horas tú vas a ver algo así. Por eso es importante verlo en 4 horas, en 1 hora, como para tomar posiciones de venta, por ejemplo, en el dólar index. Si es que vemos una subida hasta los 96.900, tomar posiciones de venta, pero con los objetivos en los 96.400, que era lo primero que habíamos comentado. ¿Ya? Es netamente por eso. Por ende, estamos bajistas también con el dólar contra el canadiense. Vamos a ver el petróleo. Ya nos quedan un par de minutos. El petróleo tomó de muy buena manera el discurso de Powell. Tomó de muy buena manera el discurso de Powell. Y si vemos, el RSI tiene una tendencia bajista. Este va a ser un nivel clave. Si es que el RSI llegase a superar al alza esta directriz bajista, podríamos ver superaciones de estos 60 y podríamos ver el precio incluso en los 61.76 como primer objetivo y segundo objetivo los 64 dólares para incluso ir a buscar los 66. Esos son mis objetivos finales. Vicente nos pregunta por el oro. Sí, nos falta el oro. Después de esto vamos con el oro. Estamos en los commodities. Ya, entonces esas son las perspectivas, ¿ya? Ojo con esto. Tenemos techo, techo, techo. Esta directriz bajista, pero el precio la está superando. Ya, por ende me podría estar adelantando una subida hasta esos niveles. Si se fijan en gráficos semanales, los 66 son el objetivo. Es la banda superior de Bollinger. Entonces probablemente veamos
subidas hacia esa zona. Ojo, eso representa un 9-8% de subida. Kamal pregunta cuál es la diferencia entre el oil. El oil solo es el Brent, es el que se produce en Medio Oriente. Y el oil WTI es el crudo que se produce en Estados Unidos o en América. El WTI, de referencia para América. Así que seguimos alcista con el petróleo. El oro. Vamos a ver el oro rápidamente. El oro estaba lateralizando en esta zona, ¿ya? Estuvo muy cerca de llegar a los 1383 que habíamos puesto. De hecho, no alcanzó a llegar. Llegó el mínimo de ayer, fue 1385, ¿ya? Y rebotó inmediatamente. Y lo importante de esto no es el rebote, sino que es la superación de los 1400, que era un techo bien importante. Por ende, ahora tenemos la zona de 1420 y 1440 nuevamente. Ya está lateralizando en esta zona, así que ya está más o menos claro que va a ir a buscar los 1420. Podríamos abrir posiciones de compra en el oro con objetivo en 1420 o 1438 y con stop loss por debajo de los 1400. Ya sería bien, bien interesante. Así que alcistas también con el precio del oro. Ya entonces dijimos que estamos alcistas con las bolsas, estamos bajistas con el dólar, estamos alcistas con las materias primas. Vamos a ir viendo por último el DAX y el dólar contra el peso mexicano, que es lo que me habían pedido. El DAX está acá. Ya, el DAX en corto plazo está en una tendencia bajista, pero está en el techo. Y acá está haciendo una especie, ojo, de triángulo. Es una especie de triángulo la que está haciendo el DAX. Y si es que vemos una superación de esta directriz bajista, nos estaría adelantando una subida hasta los 12.467, ¿ya? Ahora, personalmente con el DAX no estoy tan alcista, ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo general ahora lo que está haciendo es lateralizando en esta zona. Esto es lo que me hace más sentido. Piso acá y piso acá. Entonces, claro, lo más probable es que veamos una superación de acá hacia los 12.468, pero no veo subidas adicionales por sobre eso. No creo que haya una superación de este máximo anterior. Yo creo que acá podríamos ver caídas nuevamente hasta los 12.400 y luego 12.350. Acaban de salir los datos de canadiense, pero no hay mayor variación. Ya salió lo mismo. Se esperaba 1,75 que mantuvieran la tasa y efectivamente la mantuvieron. Ya ahora sí, probablemente no haya mucha variación en el dólar canadiense. Ya no hay tanto. Lo que pasa es que hay que esperar en 12 minutos más, en 10 minutos más, qué es lo que dice el presidente del Banco Central de Canadá. Eso va a ser lo más importante. ¿Ya? Sigue acá en el techo, miren, está en buenos niveles de venta, con stop loss por sobre el techo y bajista hacia los 1.30500. Seguimos con eso. Ya, ¿qué más nos queda? Bueno, con el DAX estamos entonces bajistas en el mediano plazo para estar alcista en el corto hasta esta zona. Alcista hasta esta zona, que son los techos de este canal, 12.465, y ahí podríamos abrir posiciones de compra. Esto es de venta, disculpen. Esto siempre y cuando sea capaz de superar esta zona, porque recuerden que este es un techo bien potente. Ese es techo, este es techo, este es techo, este es techo, este es techo, ¿ya? Tiene que, primero que todo, el DAX para llegar a los 12.465 tiene que ser capaz de superar este techo que está en la zona más o menos de los 2.425. Superando esa zona, ya podríamos hablar de recuperaciones en el DAX, pero solamente hasta los 12.465 para después seguir cayendo. Ya, y bueno, para terminar, el dólar contra el peso mexicano. Ya, ayer pasó algo en México, ya, y es que dimitió, entiendo que es tengo acá la noticia en específico,
Entiendo que es el ministro de Finanzas de México. A ver si hay algún mexicano que me pueda corroborar el dato. Renunció el secretario de Hacienda. Muchas gracias, Juan Carlos. Ya, efectivamente, efectivamente, eh, Carlos Ursúa, que era el ministro de Hacienda, el secretario de Hacienda mexicano, anunció el día de ayer su dimisión por simplemente discrepancias con el actual presidente del país o seguramente con sus miembros de trabajo y cosas así. De hecho, mandó un comunicado. Esto provocó nuevas caídas en el peso mexicano. Ya el peso mexicano se debilitó, es decir, el dólar contra el peso mexicano, el par en sí debiese estar subiendo. Vamos a mirarlo. Sí, el día de ayer subió mucho, hoy día también sigue subiendo. ¿Ya? ¿Qué podemos identificar? Una tendencia alcista con zonas de piso súper fuertes y súper claros. Piso, 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 zona de piso, zona de piso. ¿Ya? Si se dan cuenta, estaba haciendo una especie de hombro, cabeza, hombro que quedó absolutamente invalidado después de la respuesta, después de la renuncia de ayer. Ahí teníamos un hombro, ahí teníamos un segundo hombro y acá teníamos una cabeza. Si hubiese roto esto, nos hubiese dado una caída adicional más o menos, al menos hasta esta zona, que coincidía con los máximos anteriores. Bueno, esto quedó absolutamente invalidado después de la dimisión del secretario de Hacienda. ¿Ya? ¿Qué vemos ahora? Si ponemos unas bandas de Bollinger y ponemos un RSI, ¿qué podemos ver? En gráficos diarios vemos que está en zona de techo. Ojo con eso, que está en zona de techo, que podría retroceder hacia estos niveles antes de seguir subiendo a 19.0998, ¿ya? Ahora, si lo voy a ver en gráfico un poquito más de largo plazo, probablemente veamos retrocesos hacia esta zona en corto plazo, es decir, dentro de la semana, para luego continuar su escalada hacia los 19.600 aproximadamente. Esas son las proyecciones. Fíjense que acá superó la banda del medio de Bollinger y se está posando en una directriz alcista bien potente, ¿ya? Así que eso es lo que podríamos estar evaluando. Ahora, ¿dónde comprar en corto plazo? Sí, lo más probable es que veamos una caída desde estas zonas, que veamos caídas, porque está muy sobrecomprado y ya está en el proceso de acumulación. Podríamos ver caídas hasta esta zona, y esta zona ya sería muy atractiva para tomar posiciones de compra. Entre los 19.0998 y 19.0450 son una muy buena zona como para estar comprando, con objetivos a medio plazo hacia los 19.628. ¿Ya? Así que estamos bajistas en el corto plazo en el dólar contra el dólar, en el dólar contra el peso mexicano. Acuérdense que cuando hay tendencias muy verticales, cuando hay tendencias muy verticales, vienen retrocesos normales, naturales, que podemos sacar con el Fibonacci. Esta es una tendencia que quiero ver. Miren, los datos que teníamos marcados coinciden muy bien con los Fibonacci, con el 50% y con el 61.8, si se dan cuenta, miren, coinciden muy bien. ¿Ven? Así que, con mayor razón, la idea es comprar en esta zona, con stop loss por debajo de los 61.8, eso sería un muy buen trade.
Ya, a ver, me dicen que el dólar canadiense algo está, sí, sí, o sea, recuperó, pero todavía no supera este techo. Lo que pasa es que hay que estar atento a ver lo que dice la rueda de prensa en 5 minutos más el Banco de Canadá. Hay que estar atento a eso. Recuperó la caída de las 4 horas anteriores, pero sigue dentro del rango. Ya sigue siendo esto un nivel de venta. Ya tenemos que estar atentos en 5 minutos. Lo pueden ver en Investing también el discurso del presidente del Banco de Canadá. Bueno, nos pasamos un poco el día de hoy, pero ya estamos terminando el seminario. Muchas gracias a todos por su participación. Los dejo entonces cordialmente invitados el día de mañana. Que estén muy bien, muy amables.